Giuliani, Cushman & Wakefield, Urbano Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Bueno, buen día Juan, buen día Fernando, ¿cómo están? Buen día, Rodolfo. Buenos días. Bueno, muchas gracias Fernando por invitarnos aquí a la oficina de las nuevas oficinas de Haven, que nosotros por lo menos no conocíamos, así que es un placer estar acá. Por favor, siempre bienvenidos. Bueno, un poco los habíamos convocado a reunirnos para charlar un poco de la logística minera, ¿no? Que es algo que me parece que todavía no le estamos prestando suficiente atención a lo que es la logística de la minería, ¿no? Esta cosa de esta actividad que empieza a ser como tan fuerte en la Argentina a partir de últimas medidas, y ¿qué implica la minería en la actividad de la logística? ¿Qué nos puedes decir, Juan? Bueno, primero buenos días y bueno, gracias también por la invitación, por convocarnos a hablar. Súper interesante lo que decís. Es un tema que está muy de moda, todos están hablando de minería, todos están hablando de litio, ¿no? Como un mineral muy, muy fuerte hoy en día. Y algo que venimos viendo hace mucho tiempo, y no quiero decir que nos preocupa, sino que creo que tiene que ocupar, tiene que ver con toda la implicancia que esto tiene a nivel logístico. Se habla mucho de los proyectos de minería, de las perforaciones, de los procesos químicos, de la fórmula, del precio internacional. Entendemos que se está hablando poco de todo lo que implica el desarrollo de la industria de la minería y especialmente del litio en términos de logística, cuando uno ve toda la cadena de valor. Y esto lo digo para que se entienda. No es un proceso de minería tradicional, sino que es más un proceso químico, donde para generar y obtener el producto terminado necesitamos todo un movimiento de insumos, de materiales, que hoy están llegando importados en su mayoría. Entonces tenemos toda una logística de abastecimiento a los proyectos mineros, con una relación, sin entrar en detalles, ¿no? De N camiones que suben por cada un camión que baja. Ese N puede ser 2, 3, 4, 5 camiones, dependiendo de la fórmula, y todo lo que eso implica en términos logísticos, ¿no? Conocemos todos, sabemos lo que es la matriz de transporte en Argentina, y cuando uno hace cuentas de hacia dónde está yendo la logística, el transporte, para atender las necesidades que está planteando el desarrollo del litio, llama la atención en lo que implica disponibilidad de camiones, calidad de los camiones, seguridad vial, infraestructura directa e infraestructura directa. Después seguramente Fernando va a poder dar mucha más información. Estamos viendo dificultades en los choferes, en que se apunen entre lo que es el flujo de buscar mercadería en puerto y tener que llevarlo a 4.500 metros de altura. Entonces, vemos que hay un montón de desafíos que estamos entrando en una etapa donde es hora de empezar a discutirlos, de ponerlos sobre la mesa y de todos los interlocutores trabajar juntos en qué hacemos hacia lo que viene. Claro. Vos, Fernando, ¿qué perspectiva ves como proveedor de servicios hacia la minería en cuanto a justamente transporte, ¿no es cierto?, movilización? ¿Coincidís con la visión de Juan? Sí, totalmente. A ver, yo creo que hay un horizonte positivo para la actividad, pero complejo. Digamos. Hay muchos temas para tener en cuenta desde la etapa de diseño, y minería tiene un problema, digamos, de avance o de dinámica del negocio, que es estos proyectos que arrancan, que paran, que por razones macroeconómicas tienen una dinámica más lenta de lo que quisieran, y eso juega en contra, porque es un efecto que termina en dejar la logística para el final, como pasa en otras cadenas, pero en este caso es mucho más crítico. La logística, como decía Juan, digamos, toca en un montón de aspectos. Primero tenés la parte de construcción de plantas, empiezas por una planta piloto, menos volumen, como eso se puede manejar, se maneja con determinados proveedores, claro, o determinada capacidad que por ahí existe, porque no se está utilizando al 100%, porque ya no está tan así. Pero cuando empezás a hablar de una planta, la definitiva, mucho más grande, ya empezás a hablar de planta, de insumos, la relación ya que te genera un flujo desbalanceado. Todos sabemos lo que es el impacto de un flujo desbalanceado ya por diseño. O sea,
cuando se genera por falta de eficiencia logística uno puede hacer algo, pero cuando es por diseño, Claro. ya empiezan otros problemas, digamos, ¿no? Y después hay una serie de amenazas, un poco lo mencionaba Juan, o sea, capacidad de transporte, el parque automotor inexistente o en declive, la falta de inversión, un horizonte claro hacia adelante para que las empresas puedan invertir, sean las mineras o sean los proveedores, una relación mucho más de partner estratégico con las mineras. O sea, yo considero que ya no se puede cotizar más, o no se puede licitar más, porque estamos licitando sobre un subconjunto de transportes o proveedores que ya saben que no va a alcanzar para lo que se necesita, ¿no? Vistas 1 o 2 años para adelante. Entonces, todas esas problemáticas te generan, desde el punto de vista de la actividad, un escenario o un horizonte muy positivo para la actividad, pero muy complejo, porque se incorporan muchos actores, ¿no? Actores locales, de media distancia, gente que no es de la zona. El efecto de la compra local es positivo desde la teoría de hacer crecer la zona, pero bueno, hay que implementarlo. Entonces hay un montón de cosas que requiere de know-how que a veces no está y que hay que articularlo con todos los actores del sector, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta sería, Juan, digamos, desde la experiencia mía, justamente como una consultora de nivel internacional, ¿qué pasa con este tipo de proyectos en el mundo, ¿no? Porque además las empresas que vienen a hacer la explotación minera, en el caso del litio o cualquier otra, como puede ser oro o cobre, no son improvisadas, son empresas de alto nivel, internacionales, que parecería que este tipo de perspectiva deberían tenerla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Por qué aparece esto como un problema si se supone que hay una experiencia suficiente como para que no pase? Buena pregunta. Creo que eso indudablemente trae sobre la mesa una cuestión muy propia de cada país. Digo, las empresas pueden tener un know-how técnico, un know-how de buenas prácticas, pero cada país es muy distinto. Y te pongo un ejemplo muy concreto de algo que nosotros venimos viendo y no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Argentina y Chile comparten la montaña, pero el desafío es absolutamente distinto. Entonces hay cuestiones geográficas de cada uno de los países que hacen. Nosotros trabajamos mucho y muy coordinados con nuestra oficina en Santiago, con mucha experiencia en minería, y los proyectos son totalmente distintos. Ajá. Las cadenas logísticas de una minera en Chile es totalmente distinto a los problemas que tiene una minera en Argentina, por cuestiones de la infraestructura de los países, la infraestructura disponible, y por cuestiones geográficas de distancias entre la explotación de la mina o la extracción del mineral y la salida del producto terminado, por ejemplo. Bueno, digamos que tenemos el océano ahí en Chile, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos que atravesar toda una llanura. Y cuando uno mira otros casos de otros países, siempre la geografía del país termina siendo algo que lo hace muy particular. Es muy difícil encontrar otra Argentina con los mismos problemas, y Bolivia totalmente distinto, ¿no? Todo el triángulo del litio son 3 países con condiciones en términos de supply chain radicalmente opuestos. Uno no tiene salida al mar, el otro tiene el mar al lado, el otro tiene una distancia longitudinal y en altura enorme. Claro. Y cuando uno va a otros países se encuentra con una infraestructura disponible acorde. Desarrollo del ferrocarril, desarrollo de rutas preparadas para soportar un gran flujo de camiones o camiones de mayor porte. Entonces hay una cuestión también de la infraestructura de cada uno de los países y, bueno, lógicamente la parte regulatoria, las leyes que lo acompañan. Claro. Ahora, recién Juan, bueno, en la participación anterior hacía hincapié en las dificultades de los choferes, la necesidad de vehículos modernos, potentes. ¿Estamos preparados en el mercado, en lo que se ofrece, la oferta de servicio de transporte? ¿Está preparada para eso? De hecho, la falta de choferes es un tema recurrente en todos los sectores. En todos los verticales, sí. Pero en en particular, al manejar otro tipo de protocolos de seguridad y demás, es más complejo el tema. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacer un trabajo de mix entre choferes de la zona, que son los que tienen el know-how de la puna, hay un montón de particularidades de las rutas mineras, con choferes que son de media distancia o larga distancia tradicionales de ruta. Y es el día y la noche. Entonces hay un tema de capacitación, hay un tema de un desarrollo estratégico de proveedores que es escaso, digamos. Por eso hablaba antes yo creo que no se puede más licitar o cotizar un servicio, hay que prepararlo y hay que desarrollar ese servicio.
Porque la realidad es que hay choferes de rutas tradicionales que le hablas de una ruta minera y piensan que hay una ruta en la montaña. Cuando van, ven un paisaje. Claro. Entonces, eso te habla del índice de accidentes que hay en la montaña, ¿no? Entonces, cuanto más volumen de negocio se genere, más probabilidades hay de que haya accidentes. Claro. Entonces, y eso es un problema porque, de vuelta, para mí la logística conecta todo, perdón, defecto profesional de la actividad. Pero si vos tenés más actividad, vas a tener más tránsito. Si tenés más tránsito con choferes que por ahí no están preparados, o les falta, o no hicieron una curva de experiencia lógica, vas a tener más accidentes. Si tenés más accidentes, no es lo mismo accidentarte con determinada gravedad a 10 kilómetros de entrada a la puna que en el medio de la puna, donde Claro. vos tenés una capacidad de respuesta sanitaria de 8 horas para un lado y 8 horas para el otro. Entonces se pone grave la situación. Entonces ahí es donde se empieza a conectar todo, ¿no? Lo que es primeros auxilios, mecánica, el clima. El clima manda, en la montaña manda el clima. La tecnología ayuda un montón. Saber dónde están, previsión de cansancio, fatiga de los choferes, pero estás hablando de un estándar totalmente diferente a lo que es una ruta tradicional. Claro. Y eso hay que trabajarlo muchísimo. Claro. Y correr con un tema de idiosincrasia de la actividad del chofer, ¿no? Cuando vos tenés un chofer local, tenés que cuidarte que no entre en un umbral de confianza, ¿no? Cuando se confía que conoce la ruta, conoce todo, y a veces el clima te cambia la ruta, habla cuando nieva, entonces se confían y eso es un problema para la seguridad, incluso para el chofer más experimentado de la puna, imagínate para el resto. Entonces ahí hay un desafío enorme, no es solamente comprar camiones, aislemos la variable, podemos comprar camiones, invertir, financiero, etc. Imagínate que tenés la flota que necesitas, aún así te faltan choferes calificados para este tipo de actividad. Claro, lo que vos estás diciendo es que una cosa es, bueno, tengo o no tengo el dinero para construir la flota, pero la construcción del recurso humano Es más complejo. no depende solamente del dinero, ¿no? Totalmente. Claro. Bien, ¿Y ustedes cómo ven esa perspectiva desde la industria minera? ¿Hay una conciencia de eso o todavía es algo que no está muy claro porque a lo mejor los emprendimientos no tienen el volumen suficiente como para que haya foco en esa preocupación? Yo creo que se está transitando un camino natural donde se hizo mucho foco en el producto, en el precio internacional, en los proyectos, en la factibilidad, en la viabilidad de los proyectos, en toda la etapa de construcción, que como decía Fernando, es un mundo. Y naturalmente las compañías que más se acercan en ese momento son las que se van enfrentando a todos estos problemas. Creo que hay que ser tiempista a la hora de en qué momento hablar de cada una de las cuestiones. Por eso te decía al principio, no es un tema para volvernos locos, pero sí que es un tema para empezar a hablarlo, para empezar a trabajarlo, porque hasta hace poco el litio era un sueño, era algo que iba a llegar, hoy ya llegó, como bien decía Fernando, también está chupando mucho del mercado el transporte, entonces había una matriz de transporte minero de otros minerales que estaba un poco más estable, más equilibrado, esto está empezando a desestabilizar esa situación de equilibrio, entonces a medida que los proyectos empiezan a producir o se acercan a su momento de producción, esto empieza a tomar otro tipo de importancia. Y en nuestra experiencia, al principio hay que producir litio y sacarlo y bajarlo, y luego hay que ser eficientes. Y ahí es donde empieza la segunda parte del desafío. Claro. Lo vamos a bajar. Después tenemos que ser eficientes. Y ahí es donde empieza todo un nuevo capítulo de oportunidades y de qué hacemos para. Claro. Bueno, bien. Si les parece, me parece que este es un tema que da para mucho. Por ahí da para que nos juntemos otra vez a seguir conversando. Me parece que tenemos una visión conceptual, por ahí estaría bueno estar un poquito más en como la práctica pragmática bien a fondo. Pero bueno, hagámoslo en otra charla, ¿les parece? Perfecto. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, nos vemos próximamente. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Fernando. Grupo Logístico Andreani. Cushman & Wakefield. Urbano Argentina. Aseguranza.